Hola amigos y saludos cordiales. Soy Antonio Muñoz. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, voy a dedicar los próximos minutos a tratar de aportar un poco de luz en torno a una cuestión sobre la que parece ser existe una enorme confusión. Estoy hablando del tema del denominado voto en blanco, del llamado voto nulo y de lo que implica la abstención. Y lo digo porque dentro de unos días estamos llamados a las urnas, los que queráis asistir, los que queráis concurrir, de cara a las próximas elecciones generales que, como sabéis, están convocadas para el próximo domingo, día 26 de junio, 26 de este mes, por tanto. Bien, como decía hace un momento, sobre esta cuestión existe una enorme confusión. De hecho, si vosotros por un momento os metéis en la red o en cualquier otro espacio donde podéis encontrar información, veréis que hay un montón de interpretaciones y de informaciones muchas veces carentes de la menor fundamentación sobre lo que implica, bueno, no tanto sobre lo que es, sino sobre todo lo que implica, las consecuencias y, en definitiva, sobre la cuestión que a todos nos interesa en torno a quién beneficia y a quién perjudica el hecho de que podamos depositar nuestra papeleta en blanco cuando vayamos a votar, el hecho de que podamos abstenernos o la circunstancia de que optemos por depositar un voto nulo. Bien, voy a empezar por lo más sencillo, una brevísima referencia a lo que es la abstención y a lo que es el voto nulo, porque quiero centrarme principalmente, dado que es ahí donde radica bueno, pues la mayor confusión sobre la cuestión de lo que implica, lo que es e implica el voto en blanco y sobre todo sobre las consecuencias que este conlleva. Bueno, voy a poneros un ejemplo. Imaginaros por un momento que hay una población de tipo medio con 100.000 habitantes, o mejor dicho, con 100.000 personas con derecho a votar, es decir, mayores de 18 años y que reúnan o que estén en posesión de todos sus derechos civiles. Bien, supongamos por un momento que hay 100.000 personas que deciden acudir a las urnas y dar su confianza a cualquiera de las formaciones políticas que concurren. Bien, pues dice la ley electoral general que para que una formación política, cualquiera, pueda obtener representación en el ámbito de que se trate, sea general, sea autonómico, sea local, será necesario que obtenga bien un 3% o bien un 5% del total de los votos emitidos. Es decir, si se trata de una elección de carácter general al Parlamento Nacional, Congreso y Senado, o si se trata del Parlamento Autonómico, será necesario obtener como mínimo esa formación un 3% del total de los votos emitidos. Mientras que si se trata de un ámbito local, elecciones a cualquier ayuntamiento, entonces el porcentaje sería del 5%. ¿Por qué os digo esto? Bueno, os digo esto porque esto es muy importante. Partamos, como os acabo de decir, del caso de las 100.000 personas que votan. Bien. Supongamos que no hay, por tanto, ha quedado claro, tratándose de un ayuntamiento, bueno, vamos a jugar con el ámbito del Congreso de los Diputados, por ejemplo. De esas 100.000 personas, para que cualquiera de las formaciones políticas pueda tener representación en el Congreso de los Diputados, en este caso, sería necesario que hubiera obtenido como mínimo 3.000 votos, es decir, el 3% del total de los emitidos. Estoy hablando de 100.000 personas que hubieran ejercido su derecho al voto. Es decir, que ni se hubieran abstenido, ni hubieran votado nulo, ni tampoco hubieran votado en blanco. Que hubieran votado a cualquier partido. Bien. Vale. Supongamos que hay X personas que votan nulo. O X personas que deciden no acudir a votar. Perfecto. Ni los unos ni los otros van a tener ninguna influencia en ese cómputo del 3% en relación a las 100.000 personas a las que me acabo de referir. Ninguno. Los votos nulos y la abstención ni benefician ni perjudican a nadie. Ojo, ni benefician ni perjudican a nadie. Os lo digo porque podéis encontraros perfectamente informaciones muy diversas por muchos lugares de la red donde os vais a encontrar opiniones
de todos los tipos que no tienen nada que ver con lo que yo os estoy diciendo. No obstante, vuelvo a decir una vez más que investiguéis por vosotros mismos y que tratéis de verificar la fundamentación de lo que yo os estoy aportando. Creedme que lo he mirado a conciencia porque creo que es un tema importante y además es un tema del que he aprendido también. Bien, vamos ahora con otro supuesto. Supongamos que hay, además de esas 100.000 personas en esa comunidad a la hora de votar, esas 100.000 personas votan a un partido político, el que sea, pero hay 10.000 que deciden votar en blanco. Bien, pues fijaros la importancia que tiene esto. Para determinar el 3%, habíamos dicho en el caso anterior que era necesario que el partido político obtuviera un 3% del total, que serían 3.000 votos. Bien, pero en este caso concreto, además de esas 100.000 personas que votan a partidos políticos concretos, hay 10.000 que deciden votar en blanco. Vale, fijaros la importancia. En este caso concreto, dice la Ley Electoral General que esos 10.000 votos en blanco hay que sumarlos a los 100.000 que han sido destinados a formaciones políticas concretas. Es decir, el número total de votos emitidos válidos no sería de 100.000, sino de 110.000. Y esto es muy importante, porque ahora el 3% para que un partido político obtuviera representación ya no sería el 3% de 100.000, sino que sería el 3% de 110.000, es decir, 3.300 votos. Os pongo este ejemplo para que veáis que el votar en blanco sí tiene su incidencia, porque el voto en blanco computa a la hora de calcular el número total de votos emitidos válidamente. Y esto es importante y trascendente porque si hay alguien al que le perjudica el que se emita el voto en blanco y que se compute es a los partidos pequeños. Porque claro, el porcentaje que tienen que obtener se eleva. Y en consecuencia, ser partidos minoritarios con pocos recursos y poco potencial electoral, pues lo que implica es que va a tener más dificultades todavía de las que ya tiene para poder obtener representatividad. Por tanto, muy importante este dato, quiero que lo tengáis en cuenta y sobre todo que os quede muy clarito que el hecho de votar en blanco no es ni mucho menos intranscendente. Se tiene muy en cuenta, computa a la hora de determinar el número total de votos emitidos, a diferencia de lo que ocurre si os quedáis en casa, bien por comodidad o bien por convicción política de no votar, es decir, si optáis por absteneros activamente. Lo mismo que si decidís emitir un voto nulo. En estos dos últimos casos no tiene ninguna trascendencia, ni beneficia ni perjudica a nadie. Bien, visto lo que es el voto en blanco, las consecuencias, bueno, creo que de todos he sabido, pero no está de más dedicar unos segundos, por lo menos, para dejar claro que es un voto en blanco. Votar en blanco significa introducir en la urna un sobre sin ninguna papeleta dentro. La Ley Electoral General considera que ese voto es válido y se tiene se computa como un voto en blanco. Bien. Voto nulo, lógicamente, sería incluir cualquier palabra, cualquier tachadura o cualquier recorte en la papeleta introducida en el sobre correspondiente y la abstención, obviamente, pues implica lo que implica. Bien, voy a detenerme ahora en una cuestión que creo que también es importante. Pero antes fijaros, voy a referirme a algunos datos que creo que es importante exponer aquí. Y es que el número de votos nulos emitidos en las últimas elecciones habidas en este país en el año 2015 fue de exactamente un 0,9% del total y ascendió a 227.000. Mientras que esto es el número de votos nulos, mientras que el número de votos en blanco fue del 0,76%, es decir, de 188.000 votos. 188.000 votos que, como os he dicho anteriormente, se han sumado al cómputo total de todos los votos emitidos válidamente en las últimas elecciones habidas en España. Bien, llevando
estos datos o traduciéndolos en porcentajes, en el año 2015, la abstención, ojo, la abstención, se cifró en un 26,80% del total. Es decir, en 9.280.000 personas que decidieron no ir a votar a las elecciones a las que habían sido convocadas. Mientras que en el año 2011 ese porcentaje había sido sensiblemente superior, porque había llegado a alcanzar algo más del 31% y lo que se tradujo en un total de 11.100.000 personas. Bien, esto es un poco para centrarnos en los datos de lo que implica tanto lo uno como lo otro y sobre todo porcentualmente lo que ha supuesto estos datos de cara, o mejor dicho, en relación a las últimas elecciones celebradas en España. Respecto a Europa, bueno, en el año 2014 hubo elecciones al Parlamento Europeo, se emitieron, atención, un total de votos, es decir, ejercieron su derecho al voto dentro de los 28 países que conforman la Unión Europea, un total de, vamos a ver, del 42,54% del total, mientras que hubo un 57,46% de abstención. Bien, con estos datos yo lo único que planteo es, ¿realmente se puede considerar legítimos unos resultados en los cuales ni siquiera la mitad de la población considera conveniente o considera eficaz o considera lógico o considera necesario ejercer su derecho al voto? Hago esa pregunta porque, bueno, estamos justamente en campaña electoral y, bueno, me voy a permitir durante un minuto hacer campaña electoral. Si resulta que nos cuentan que nuestra capacidad de elegir se traduce y se limita exclusivamente a ir el día que nos dicen a meter en la urna correspondiente un sobrecito, pues hombre, realmente ese componente democrático queda, a mí me parece, que muy, muy parco. Por otro lado, si resulta que elegimos a unos tipos que al único al que deben obediencia, entre comillas, es al jefe de filas correspondiente, de unos partidos políticos que están absolutamente vendidos a aquel al que les, bueno, al que le deben una fuerte cantidad de dinero, una deuda importante que son las entidades financieras, pues hombre, realmente, pues plantearos lo que queráis. Si a eso le unimos además que estos tipos te prometen todo lo habido y por haber y después no cumplen absolutamente nada sin que se les pueda exigir ningún tipo de responsabilidad durante un periodo de 4 años para que dentro de 4 años nos vengan a contar la misma historia para más de lo mismo, pues bueno, creo que con esto que os acabo de decir yo ya he hecho la campaña electoral que tenía que hacer. Voy a centrarme ahora en un aspecto que voy a reconoceros que a mí me ha sorprendido porque yo no lo sabía. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras habéis oído hablar alguna vez de un partido político llamado Escaños en Blanco? Sí. Os invito a que los que lo queráis verificar, pues os metáis en la red, pongáis las 3 W o dobles correspondientes y luego pongáis escanos.org y veréis una gran información existente en relación a este partido político que ha concurrido a las elecciones anteriores y del que voy a aportaros incluso algún dato que, bueno, es público porque aparece en los datos del Ministerio del Interior cuando dio a conocer públicamente los resultados obtenidos por todos los partidos políticos concurrentes a las últimas elecciones. Bien. Quiero deciros, antes de todo esto, del partido Escaños en Blanco, que hay un precedente histórico muy interesante, que a mí me ha gustado, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho verlo y que, bueno, quiero compartir ahora con vosotros. Y es que en el año 1906 hubo un político muy conocido en este país, llamado Joaquín Costa, que fue, entre comillas, el padre del regeneracionismo español, que se le considera como la primera persona que decidió dejar decidió no tomar posesión de su cargo pese a haber sido elegido diputado a Cortes. Y lo hizo por una razón principal. Dijo que la República no podía llegar por vías institucionales, sino que si la República tenía que llegar a ser la nueva forma
del Estado español, en este caso, tendría que venir por la vía revolucionaria. Como no estaba de acuerdo que tuviera que llegar por la vía institucional, decidió no tomar posesión de su cargo y dejar el escaño vacío. Repito, su nombre, Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo español. Bueno, esto está un poquito, nos queda un poquito lejano en el tiempo. Estamos hablando del año 1906, hablamos ya de hace más de un siglo. Pero, ¿qué decir del partido Escaños en Blanco? EB, así aparece en los datos del Ministerio del Interior. Bueno, pues lo primero que quiero deciros es que este partido se constituyó en el 21 de julio del año 2010, es decir, es relativamente joven, y es un partido que se constituyó, como no, en Cataluña, digo como no, porque Cataluña nos guste o no nos guste, o mejor dicho, les guste o no les guste a algunos, pues suele estar a la vanguardia de muchas cosas, y también en esto. Bien, el origen en el que encuentra su base este nuevo partido político, Escaños en Blanco, es un partido que había allí, en Cataluña. No lo voy a decir en catalán porque ni sé pronunciarlo y por tanto no quiero, bueno, pues por respeto prefiero decirlo en castellano. Voy a leeros exactamente, se llamaba Escaños Insumisos / Alternativa Democrática de los Descontentos. Se presentó incluso a las municipales del año 2003 con este nombre y también lo hizo en el año 2008 a las generales. Posteriormente, en el año 2010, como os he dicho, digamos que modificaría su denominación para denominarse como se llama actualmente, es decir, Escaños en Blanco, EB. Bien, ¿qué resultados ha obtenido este curiosísimo partido? Del que yo tengo que decir una vez más, pues la verdad es que hasta que no me he puesto un poco a preparar este vídeo e investigar sobre las cuestiones que estamos abordando, pues la verdad es que tengo que reconocer que ni siquiera conocía de su existencia. Bueno, pues hay que decir que en el año 2011, Escaños en Blanco obtuvo 97.663 votos en las elecciones al Congreso de los Diputados. Fue un 0,40% del total de los votos emitidos y, sin embargo, tuvo una bajada muy importante en el año 2015, donde únicamente obtendría 10.060, es decir, un 0,05% del total de votos emitidos. Es importante tener en cuenta que en las elecciones europeas que tuvieron lugar al Parlamento Europeo en el año 2014, Escaños en Blanco obtuvo una importante cantidad de votos que ascendió a un total de 115.308, que es una cantidad que yo creo muy significativa. Bueno, el Parlamento, aquí tengo algunos datos también de abstención, de los votos nulos, votos en blanco y votos que efectivamente se emitieron al Parlamento en las últimas elecciones del año 2014 al Parlamento Europeo. Pero bueno, no quiero aburriros con porcentajes, los tengo aquí. De todas maneras son públicos y no quiero explayarme demasiado sobre este tema. Pero en cambio sí que quiero que sepáis una cosa. Y es que el partido Escaños en Blanco, esto sí que quiero que lo sepáis por pura curiosidad, se va a presentar el próximo 26 de junio, es decir, dentro de 2 semanas nada más, a las elecciones generales en España en 12 provincias, en 12 circunscripciones. Y os voy a decir cuáles son, por si alguno de vosotros quiere, pues informarse al respecto y por si quisiera ejercer o darle la confianza a este partido, cuyo objetivo último es, una vez obtenida una hipotética representatividad, no tomar en ningún caso posesión del cargo, es decir, dejar el escaño vacío, sin admitir en ninguno de los casos ni salarios ni subvenciones de ninguna naturaleza. Esto es el principio básico de su programa, que podéis encontrar en la dirección que os he indicado antes, y que a mí me ha parecido muy interesante. No obstante, debemos tener muy claro que este partido, lo mismo que todos aquellos que optan por votar en blanco, lo que están haciendo es dar un sí al sistema, pero al mismo tiempo están diciendo no a todas, a ver si lo digo bien,
y cada una de las formaciones o agrupaciones políticas que concurren a esas elecciones. Es decir, no confían en ninguna, pero sí aceptan las reglas del juego. Por lo tanto, esa es la razón por la que los votos en blanco computan a la hora de calcular el número total de votos emitidos en un proceso electoral. ¿Cuáles son esas 12 circunscripciones, esas 12 provincias donde escaños en blanco va a presentar candidatura? Pues son Almería, Córdoba, Tenerife, La Rioja, Asturias, Vizcaya, Cantabria, Murcia, Pontevedra y las tres, curiosamente, provincias aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel. Y hay un dato también muy interesante y se va a presentar por Madrid, pero lo va a hacer con un nombre que ahora la verdad es que no recuerdo, voy a ponerlo después por escrito. No se va a presentar con el nombre de escaños en blanco, pero sí lo va a hacer por algo así, lo pondré, insisto, por escrito en este vídeo, como por una reforma electoral y por como por una reforma electoral, ¿vale? Insisto, pondré exactamente el nombre para que no haya ninguna duda, porque con esa denominación se va a presentar en Madrid dentro de 15 días a las elecciones generales. Poco más tengo ya que decir sobre un tema tan delicado y sobre todo una cuestión tan confusa. Yo no sé, tampoco termino de entender muy bien a qué viene tanto confusionismo, porque parece que las cosas sobre el tema del voto en blanco parecen bastante claras. Vamos a ver, las personas que preconizan el voto para escaños en blanco aceptan el sistema. Y lo que quieren es que el escaño que eventualmente pudieran obtener, pues quedase, al no tomar posesión del mismo, quedase vacío, impidiendo de esa manera que otro partido político se pudiera hacer con él, cosa que no puede suceder cuando se vota en blanco, se vota nulo o uno se abstiene, porque en ese caso, por los porcentajes que hemos hablado antes, bueno, pues en todo caso, pues el sistema se lo tiene ingeniado de tal manera que los partidos políticos, esto es una partitocracia, no nos olvidemos, van a repartirse el pastel con arreglo a los mecanismos que ellos tienen previamente preestablecidos en la ley orgánica general electoral. Bien, por lo tanto, hay que distinguir lo que es votar en blanco de dar el voto a el partido escaños en blanco, que es muy diferente. Pero bueno, termino con lo que estaba diciendo hace un minuto. No termino de entender ese confusionismo. No termino de entender por qué te buscas información al respecto y te encuentras interpretaciones de lo más variado cuando todo parece, a menos a mí, yo he llegado a la conclusión de que tampoco es tan complicado de entender. Simplemente con un caso práctico se ve muy claro a quién perjudica, qué es votar en blanco, qué implica, qué consecuencias tiene votar en blanco y qué consecuencias tiene abstenerse o votar en nulo. Por tanto, no termino de entender a qué viene tanto confusionismo. Y es más, como ya dudo de todo, pues no sé si esto es producto de un desconocimiento general de las cosas o por el contrario, que pueda existir pues una cierta tendencia claramente malintencionada con objeto de distorsionar y de que la gente pues no pueda llegar a hacerse una visión clara de lo que son la realidad de las cosas. Bueno, no sé si he conseguido clarificaros un poco lo que podría implicar que dentro de unos días pues decidierais ejercer vuestro derecho al voto, por un lado, que por otro lado pudierais decidir absteneros, por otro votar nulo o incluso optáis por votar en blanco, que insisto, es distinto a que le deis el voto al partido escaños en blanco, que es muy diferente. En todo caso, mi intención ha sido clarificar un poquito este tema y si lo he conseguido, pues creedme que para mí será una gran satisfacción. Agradeceros una vez más que hayáis estado ahí, recordaros que próximamente estaré aquí para hacer un nuevo vídeo. Al mismo tiempo, recordaros también que podéis suscribiros si lo deseáis. Y finalmente, quiero desearos que tengáis una feliz tarde de domingo y sobre todo
que haceros partícipes de mi saludo, que ya sabéis cuál es. Salud y libertad para todos y para todas.